y lo vi los pueblos. Muchos pueblos están sufriendo y también y la gente lo mataron, los ejércitos, los mataron nuestras familias, ya no lo vimos nada y ya no tenemos nada. ¿Y dónde nos vamos a ir? Ya no tengo nada, solo quedo solo. Por eso fui a luchar como 8 años en la montaña. Sí. Es la experiencia de 28 compañeras que las han recogido. Aquí hay muchas. Ana Toc Álvarez, Catarina Matón Velasco, ella que está aquí, Itzep Acabal, Garciloya, María Aquino, ahí está su foto, tiene foto de la guerrilla, María Brito Bernal, Cabal de 5 igual. Daban cent. Ahí hubo otra masacre que está de 30 personas en 1982 en ese cerro que está. Lo que pasa es que ellos estaban huyendo del ejército, fueron hasta allá en el cerro. Pues ahí es donde los fueron a masacrar. Ahí estuvimos nosotros. Ese se llama Sumal Grande. Aquí estuvo lleno de destacamentos militares con tal de acercar a la guerrilla según ellos, pero no es nosotros, porque nosotros ya no estábamos en ese cerco. Ya estábamos más adentro, pero el Ari Shil es el ¿cómo que se llama? Es el escenario, es donde ellos empezaron a... ¿Por qué? Porque las comunidades se integraron al principio, entendieron la lucha, se fueron a la lucha. Y nosotros también, o sea, por eso nos metimos a la lucha. La mayoría de los combatientes que estábamos aquí somos ishiles y quichés, somos los que estábamos aquí, los indígenas. Los años de la guerra estuvieron marcados por el sello de una política contrainsurgente bestial, desarrollada como política de Estado, con todo el peso y la fuerza del Estado. 250.000 muertos, 50.000 desaparecidos, 440 aldeas arrasadas, 670 masacres reconocidas oficialmente por el Estado. Guatemala era el único país del mundo que tenía un mapa oficial de masacres. Masacres en donde un pueblo completo era rodeado por las fuerzas del ejército y hombres, mujeres y niños eran pasados a cuchillo y enterrados en una fosa común. Y digo a cuchillo porque hay una directriz que está en la Biblioteca Nacional, en donde el ejército, el alto mando del ejército, ordena a las tropas el prescindir del uso de municiones para salvaguardar la economía del ejército. Hay que defender la economía del país y por lo tanto no se pueden usar municiones para dar muerte a niños menores de 4 años. En esos casos, dice esta orden espantosa, debe de tomarse al niño de los pies y reventársele la cabeza contra una piedra o contra un árbol. Y está por escrito. Y no hay nadie preso por escribir esas cosas que desgraciadamente no se quedaron en el papel, pasaron a ser parte de la tragedia nacional. Fotos aquí de sacerdotes, de laicos, de estudiantes universitarios, de campesinos, de gente que fue afectada durante la guerra. El cráneo venía envuelto en este trapo y muchos más,
y el maxilar superior viene roto. Cuando son adultos se determina en base al número de piezas dentales que tenemos, ¿verdad? Un adulto tiene 32 dientes. En el caso de menores, 20 dientes de leche. Deductivamente me puede decir que el niño sufrió de alguna manera una bomba cerca tal vez, y que posteriormente sus padres o familia juntaron sus pedazos y lo enterraron, ¿verdad? Eso sería básicamente. En este lugar hay cientos de campesinos, ¿verdad? Enterrados por parte del ejército. También en este lugar, ¿verdad? Son dos, mínimamente hay como 6 o 7 cementerios clandestinos que el ejército hizo, ¿verdad? Con las masacres, con los secuestros que cometió. ¿Fueron combatientes? ¿No fueron combatientes? Ese no es el problema, es población que tenía derecho a la vida y que el ejército secuestró, torturó y asesinó impunemente. Y sobre lo cual ningún gobierno de los que han pasado, ni el actual, ha tomado una decisión de ayudar a las víctimas para iniciar un proceso de reconciliación. ¿Usted es familiar de ellos? En diciembre del 96 se firmaron los acuerdos de paz, se puso fin a 36 años de conflicto armado. Sin embargo, el fin del conflicto armado, el fin de la guerra militar, no significó de ninguna manera el fin de las políticas agresivas en contra de los derechos del pueblo. Estamos nosotros pues a más de 10 años de haberse firmado los acuerdos de paz, y muchas de las estructuras que originaron el guerra, las estructuras históricas que han originado la guerra, pues se vienen todavía sintiendo condiciones de pobreza, condiciones de injusticia, condiciones de impunidad, sectores de la sociedad guatemalteca que tienen muchos privilegios. Guatemala produce riqueza, pero esa riqueza es mal distribuida y es distribuida principalmente al sector empresarial. Nosotros como Organización de Derechos Humanos hacemos una demanda al Estado de Guatemala para que pueda realmente proteger adecuadamente estos derechos. Reunidos en ocasión de conmemorarse hoy 10 de diciembre de 2008 el 60 aniversario de la promulgación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, expresamos nuestra profunda preocupación por las condiciones deplorables en que se encuentran los derechos económicos, sociales y culturales de las y los guatemaltecos. Siempre he pensado que en el altiplano guatemalteco no ha habido una familia que no sea afectada por la situación de la guerra, y todo se inicia por la tenencia de la tierra. Los campesinos necesitan su tierra. Uno de los motivos iniciales por qué tuvimos la guerra interna en Guatemala es la tenencia de la tierra. Desafortunadamente, a pesar de todos los muertos y damnificados de la guerra, no se solucionó y actualmente continúa siendo uno de los problemas serios para nosotros los guatemaltecos.
45 campesinos querían trabajar juntos para mejorar su situación agrícola. Y se organizaron, decidieron formar una cooperativa porque consideraban que el cooperativismo es muy similar al sistema maya de ayuda mutua. En los años 72 organizaron la cooperativa y le pusieron un nombre maya, Cachiquel Catoqui, que significa ayudémonos. Para 1976 ya la cooperativa contaba con 5 filiales en diferentes municipios de Chimaltenango, involucrando a 8.500 asociados. Los campesinos con esta propiedad empezaron a producir. Sin embargo, ese fue el pecado más grande que hemos cometido, porque en 1978 secuestran al presidente del consejo de la cooperativa con su esposa y nunca más supimos de ellos. Perdimos de los 8.500 asociados, perdimos más de 5.000 asociados, muchos murieron, una mayoría, una buena parte se refugió en México en los campamentos. Nuestras comunidades prácticamente quedaron decapitadas, sin líderes que pudieran mover. Esta es la aldea de Ilom en el municipio de Chajul. Es una de las aldeas más antiguas. Tiene historia precolombina. Tiene un arraigo cultural maya muy fuerte. Durante el conflicto armado interno, el ejército vino a masacrar a la población. Y hubo una masacre de más de 80 personas Después, en los días siguientes, capturaron más gente, torturaron gente y llegaron. La cantidad de asesinatos cometidos por el ejército fue de 130 miembros de esta comunidad. Iglesia Católica, eso. Toda la gente, el hombre, reunieron aquí. Se encuentra en el listado, está contenido, como si estaba adentro del muerto. Y van para la escuela, ir a morir. Que la aldea Ilom es la aldea donde se asentaron nuestros primeros abuelos. Por eso mismo, por esa historia, el ejército cometió la masacre más cruel, digamos, en este lado, porque el ejército sabía por qué estaba haciendo las cosas. Arrancar nuestra historia, borrar la historia. Y la única manera de borrar la historia es acabar con los consejos de ancianos para que ya no se sepa por dónde venimos y para dónde vamos. Es un poco así la historia, y eso es lo que nosotros llamamos el genocidio. Si no lo sabemos, lo que tenemos que hacer es recuperar. Katul kolon hala katula binuguyol o zahimal bakpet o chi echok aneltan chis echechakash mama la telsuba wa ati yen tulves kokul para ile atskokul lo que pasa o atsatal o nigushove kamstin nigushove na ikisisetu tsao es naktan abin chuchu alon in abin chuchu alon in abin alon
Pues ni más soli ya tu Lisandro da nasu Lisandro basi oke beni chao watita. Lisandro. Pues echipani Lisandro jis echitan una wali Paul bena ka sol ti kulusa. Echipana ko Paul chawa ile wa tu stante pena ha ku stante pe chei ku na ko Paul chawa Felipe. Pues vaya ha se as khate shwili wa yel shil at kam ti la ko at ko pa yel pa. Me estupria khan ele lo hak se eche intan ele in hak se panin ko yang kai hak se chi bi ko lo ma thi lo mamlak ash ko khile tu ele lo hak se ni ko shobat ko kam sa shawul mamala ni cha kam mi tu ele lo ani les ko ni ko ani khan et kam nach den ich an topo met ka bomberos ko sho in topo met bomba ba ni ko so sit po katsamas ko sho man shobi din top pizza kishbet yani ko kame betan je de kiwi shuba ilo ato sai satun ilo ato che ya sol batin binak tul nya kaka osme bay ya na khisho ni kishko palok ti kapil to tesa sol ba che ko shot kam baratin shak tan showa tan chumo nya Tane tu vai tu leo soli hup sol zakat binak tu inglese katolika. Palok zakat binak ti tu jane elet svet palbet ogo tu huskao jane tesa soli ba so shot. Eche tu vai. Ku bet akshu alkat to sa tips te. Jedes de jetzt ang Athenams ka hay bet ka ay shet bet alkat tu. Akshu alkat to sa tips te tu ku ka hay bet tira ko dik ako. Skuka hay hang al ishop ko shetanu presidente tu Lucas tu au presidente Lucas yatson o. Embeto zefbet kheptu tira yer khoksam yer cho shi yeskam ben kusho sechetan shoni bati ati jose bas talakhini cha yer ibu ati chetan nim ane mati tani kuchumune echeda ku kilu masake bakte ni kunache ni kuchumune ni kushobe Tokse metabisa te hade Nek, kali ano yung fresco, magkapit. Esta es una versión, esta es la versión original que son 4 tomos. El informe Guatemala Nunca Más. Este es el documento original. Después de recibir cerca de 6,000 testimonios de las víctimas o los familiares de las víctimas de la guerra, pues se analizó toda esa información en esta oficina y se presentó el informe Guatemala Nunca Más. Fue un primer intento llevado a cabo por la Iglesia Católica para poder pronunciarse sobre los hechos que sucedieron durante el conflicto armado interno. Estos hechos pues, demostraron que la guerra pues, estuvo con una gran responsabilidad de parte de los agentes del Estado. De las masacres que se cometieron, el 93% fueron responsabilidad del Ejército de Guatemala, en conjunto con las patrullas de autodefensa civil, o solamente uno de estos dos, y la Policía Nacional también con una gran responsabilidad. El informe Guatemala Nunca Más fue presentado el 24 de abril de 1998 en la Catedral Metropolitana. 2 días después de la presentación del informe, Monseñor Juan José Gerardi Conedera fue asesinado al ingresar de su casa. 3 años después se probó que la muerte de Monseñor Gerardi fue la presentación del informe Guatemala Nunca Más. Hemos trabajado el Nunca Más, luchado porque la gente hiciera su denuncia, explicara su historia y todo eso. Un proceso largo que vivimos. Y 72 horas después de haberlo publicado y haber con el dedo señalado quiénes eran los responsables, asesinan a Monseñor Gerardi. Y decía Mario, si Monseñor, que tiene un reconocimiento internacional, que tiene toda una iglesia que le respalda y todo, lo mataron en el portón de su casa, decía Mario, ¿qué puede ser de nosotros?
Yo creo que esta muerte de Monseñor fue un golpe duro para todo el movimiento de los derechos humanos, ¿verdad? No solo para la organización en sí que promovió la publicación del Nunca Más, sino que también para toda aquella gente sencilla que sintió el apoyo con el REMI, ¿verdad? Sentía el apoyo porque sabía, hay un hombre de referencia que está luchando, hay un equipo a donde denunciar. De la Conferencia Episcopal Guatemalteca podemos decir que es la conferencia más agresiva, más revolucionaria de toda Centroamérica y tal vez en algunos momentos de toda América Latina. De Jesús a través de la proclamación de la palabra y sobre todo a través de la repetición de lo que el Señor como en todos los grupos, ¿verdad? Existe que no todos los obispos están del lado del pueblo. Hablando propiamente de Monseñor Ramazzini, creemos que es un notable personaje. Creemos que es el que ha levantado la voz y el que ha llevado la bandera de la lucha, acompañando realmente al pueblo. Creo que para muchos guatemaltecos el conocimiento profundo de las causas y el desarrollo del conflicto armado no aparece aún ahora todavía con mucha claridad. Fue por esto que el obispo Juan Gerardi tuvo la idea de pedir el apoyo de toda la Conferencia Episcopal para que se comenzara un trabajo de recuperación de la memoria histórica. Hoy, al dar un vistazo a toda esa historia, uno se da cuenta de cómo todavía en este país hay personas que se involucraron en acciones de represión y que están muy tranquilas porque dicen, ese era nuestro deber, eso era lo que nosotros teníamos que hacer. Nosotros teníamos que salvar al país, nosotros teníamos que liberar al país del peligro del comunismo. En realidad, no era el peligro del comunismo, sino que era más bien una situación de injusticia histórica, crónica, que nunca fue resuelta por medio de reformas profundas del Estado. Al final del conflicto armado, el gran resultado fueron los acuerdos de paz. Pero hoy por hoy vemos que esos mismos acuerdos no están siendo implementados. No se hicieron nunca leyes para poder fortalecerlos. Para mí el país está ahora en una situación globalmente considerada peor que de cuando estábamos durante el conflicto armado. Hay más pobreza, hay más impunidad, hay más debilidad del Estado, el racismo sigue en este país, la discriminación sigue. Aquí tenemos un problema agrario. Guatemala nunca ha tenido una reforma agraria. Aquí en San Marcos hay grandes latifundios dedicados al cultivo de café, del banano, de la palma africana. En general, son grandes latifundios que no respetan los derechos laborales. Pero estamos acá en esta línea, es todo lo que es la Boca Costa. La Boca Costa lo tienen todos los cafetaleros. Este rojo es el que se corta. Se quita la camisa roja. Bueno, a este café, así como está ahorita, se llama uva. En uva. Ya quitándose la camisa roja, así como está esto, se llama pergamino. Café pergamino. Quitándole la camisa a esto, ya llega a ser esto, café en oro. Se tuesta y ahí van que los italianos lo toman. ¿Sí? Por ejemplo, ahorita la finca que pasamos, que es el siglo, tiene 14 caballerías, todo. Es un gran territorio. Una finca. Pero a veces te ven en 2 o 3 hasta. Hay un empresario que tiene 32 fincas que se llama Francisco Alvarado McDonald. Uno de los McDonald's donde comemos en Guatemala. Entonces te puedes imaginar 32 fincas para esta gente que aquí no tenemos nada. Entonces por eso es que estamos peleando que acá en Guatemala la distribución de la tierra o sea que las tierras están en pocas manos, pues. ¿Qué estamos tratando de hacer?
Sí, ya para enero, porque ya eso... Todo eso lo cultivan los dueños de las fincas. Nosotros mismos somos los que vamos a trabajar, a limpiar, nos ponen a limpiar, a sembrar y después a cosechar. Pero la verdad es de que nosotros no lo cosechamos para nuestro beneficio, sino que a nosotros nos pagan una mínima parte de eso que nosotros levantamos, porque después lo entregamos al mismo patrón. Bueno, está bien, yo lo llamo... Como dice don Chano, pues la cuestión del agua, que aquí nos dan agua, que ya nos ofrecieron los chorros de agua, pero cuesta 1.300 cada chorro. ¿Y de dónde vamos nosotros a traer? No podemos, porque la verdad que lo que ganan los hombres solo es para comer nada más. Ni alcanza. Aquí hay muchas necesidades. Ustedes están viendo que nosotros necesitamos una escuela, necesitamos una vivienda, ¿verdad? Lo cual no lo podemos tener porque hoy no nos alcanza para lo que ganamos, solo ganamos para cubrir para nuestros niños nada más. Bien, ya están. La escuela. Como se puede ver, la construcción de la escuela es relativamente nueva, no es una escuela antigua. Y esto nosotros le atribuimos al desarrollo de la agricultura. Hemos estado abandonados durante muchos años, sin oportunidad de escuela, ni servicios de salud, ni electricidad, ni agua. Si ahora las comunidades tienen es porque han luchado muchísimo para conseguir el agua, la electricidad, la escuela, la han construido poco a poco, con mucho esfuerzo, reuniéndose, aportando trabajo, aportando también económicamente para construir las cosas que tienen. El gobierno no lo da. Tengo como tal vez unos 20 años tal vez que estoy asociado con la cooperativa. Se me ha dado crédito con poco interés, por decir así. Hemos logrado muchas cosas con la cooperativa, ¿sí? En cuanto personal y en cuanto comunitario. La lógica era, campesino que tiene hijo campesino será siempre campesino y toda su generación, pero campesinos sin tierra, porque no tienen otra alternativa, porque no han tenido la oportunidad de la educación. Y empezamos en la lucha para construir un centro de capacitación que permita dar este servicio no solo a los asociados de la cooperativa, sino a la comunidad esta de Chimaltenango, donde nosotros habitamos. Surge entonces un proyecto que se llama Centro Montecristo. Entonces la gente que vive en la otra parte vienen para acá a estudiar los niños. Buenas tardes. ¿Qué tal? En lo que empezamos a jugar, educando en la verdad desde nuestra propia realidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Conocemos la realidad y esa es la verdad. Si nosotros decimos, vamos a educar a niños que no tienen la posibilidad de ir a la escuela, si no tienen la posibilidad de ir a la escuela, tampoco tienen la posibilidad de la alimentación. En esta puerta que vamos a estar es donde se abre a las 7:05 de la mañana. Lo abre la señora para hacer el desayuno. Pero hay niños que desde las 5:30 de la mañana están haciendo fila, la cola, para entrar primero y desayunar. Todos los niños que vienen a este centro están ya al menos en un grado de desnutrición. Todos, incluso adultos. Los padres de estos niños también tienen desnutrición. Como todo documento importante que pueda lograr una transformación, como que no hay mucho interés de divulgarlo, porque afecta a intereses políticos en especial.
Y entonces, a pesar de ser un documento muy importante, no se toma en cuenta. Y, por ejemplo, el Ministerio de Educación debiera de tomarlo como base de estudio en todas las escuelas, pero no ha sido así. Nosotros sí. Todo lo que son los acuerdos de paz y estos documentos que cuentan la historia muy reciente. ¿Qué pretendemos con esta educación desde la realidad? Pretendemos el cambio del niño. Que el niño lleve el mensaje de cambio, de nueva vida, de nueva opción, de nueva oportunidad a su familia. Que la familia se vaya transformando con esta educación y que al transformarse la familia se transforme la sociedad. Pero estamos conscientes que no es así de fácil. Cambia el niño, cambia la familia, cambia la sociedad. No, ahí viene el eje, la participación ciudadana. Nosotros como equipo tenemos que estar vinculados a esa realidad nacional de Guatemala. ¿Y dónde está el trabajo? En ejercer la ciudadanía, participando activamente y haciendo incidencia política. Guatemala va mal. No hay nada en Guatemala que camine bien. Vamos mal en educación, vamos mal en salud. La tierra tiende a convertirse en algo cada vez más de acceso más restringido para la población. No hay nada, ni en fútbol siquiera vamos bien. A nosotros se nos educa en que el pueblo o en el país se hacen elecciones básicamente para que se dispute el poder en las urnas electorales. Eso es mentira. En cualquier sociedad, ¿tiene o no tiene poder quien tiene el poder económico? ¿Quiénes manejan el pisto en Guatemala? El CACIF. Es como el sindicato de los empresarios. El crimen organizado, narcotráfico, secuestros, bandas, terror, todos esos criminales tienen o no poder económico. ¿Había algo que les permitiera cambiar el poder económico? No, ¿verdad? Este poder queda igual, gane quien gane las elecciones. Pero hay otro poder importante, el poder de las armas. ¿Quiénes en Guatemala tienen el poder de las armas? El ejército, ¿quién más? De nuevo el crimen organizado, gracias. ¿Quién más? Digamos como actores menores, las empresas privadas de seguridad. De nuevo, aquí habría que poner a los grupos paramilitares que siguen existiendo. Habían boletas que les permitieran cambiar la estructura de poder militar en el país. Nada de esto cambia por la vía electoral. Y hay otro poder, el poder ideológico. ¿Había alguna boleta que les permitiera a ustedes en las elecciones cambiar el poder ideológico, definir cuál es la línea editorial de los medios de prensa, o quién iba a ser el nuncio apostólico, o cuáles los contenidos de la publicidad? Lo único que se elige en el Ejecutivo, que es consultado con el pueblo, es el presidente, el vicepresidente y los gobiernos locales. Lo único que se elige es este pedacito. Todo este gran pedazo no se elige. Entonces, les pregunto, ¿las elecciones que tenemos cada cierto tiempo son para que se dispute el poder? ¿A quién representa? Entonces aquí tenemos padre. La impunidad sigue siendo en Guatemala, tristemente, la impunidad sigue siendo el manto bajo el cual se acogen, se cobijan, se abrigan todo tipo de atropellos. No solo impunidad contra la vida, impunidad de los evasores fiscales, impunidad del empresario que no cubre los salarios mínimos, impunidad del finquero que con sus cuerpos privados de seguridad mata a un niño de 14 años porque se robó una guayaba de un árbol,
Impunidad expresada en miles de términos. Impunidad del gobernante que, siendo vinculado al narcotráfico, llega a ser presidente de la República. Personas como Efraín Ríos Montt, no solamente es hoy diputado, sino que ha sido presidente del Congreso, a pesar de que es responsable directo de más de 25.000 asesinatos. En 1983 me alcé, digamos, me enteré directamente de la guerrilla hasta 1997. El problema económico sigue. Ahora, ¿qué pasó? Las empresas extranjeras vinieron, porque cuando se firmó la paz para ellos estaba tranquilo, empezaron a venir pues, a instalar sus negocios. Ahora tienen que luchar nuevamente para que, digamos, ya contra las empresas. Nos preocupa enormemente que ahora la explotación de los recursos naturales los vengan a hacer las multinacionales con dos defectos básicos. Uno es, ni consultan a los pueblos indígenas que son los dueños, originarios y actuales, por legítimo, es decir, por derecho histórico de estos recursos. Y lo otro es que lo saben las multinacionales o no lo saben, pero entre sus socios van a aparecer militares que se apropiaron de los terrenos, de los territorios indígenas durante el conflicto armado interno. Antes era una montaña, de hecho había un asentamiento de una comunidad que fue removida y luego empezaron a excavar y ahorita ya van hacia abajo. Aquí la empresa básicamente está explotando oro y plata y eso lo procesan ya en Canadá tal vez. La empresa utiliza 250,000 litros de agua por hora, mientras que una familia utiliza entre 30 y 60 litros de agua por día. Es decir, lo que la familia usa en 23 años de su vida, la empresa lo está usando cada hora. Después de que se da todo el proceso acá arriba de la separación del oro con la roca, el resto del agua que queda es agua con cianuro. O sea, en las comunidades cerca de la empresa hay como 93 casas o 100 casas están partidas. Culpamos a la empresa porque antes que la empresa viniera a trabajar con explosivos y también con el túnel, nuestras casas no estaban así y no tenían ningún problema. Y no solo el problema de nuestra vivienda, sino que también problema de nuestros pozos que se han secado. Enfermedades de la piel ya existen, las comunidades cercanas de la empresa ya hay. Hemos visto niños están enfermos de ronchas. Cuando nosotros hablamos para defender nuestros derechos, ya la empresa ponen orden de captura en contra de nosotros y a nosotros 8 mujeres nos han puesto la empresa orden de captura. Tengo orden de captura y otras señoras también que están en resistencia. La compañía está ahí, siguen explotando, siguen sacando oro y plata
con muchas ganancias porque el precio del oro subió muchísimo. Tienen todo el apoyo de la ley, los permisos legales. Pero nosotros estamos impulsando la resistencia pacífica de todo el resto de municipios de San Marcos. Es un modelo económico que ellos lo quieren basar en la inversión extranjera, en la atracción de la inversión extranjera. En ese sentido, entonces, las leyes guatemaltecas favorecen a las grandes transnacionales. El caso muy concreto lo tenemos aquí con la compañía Montana, que viene aquí al país, que compra los terrenos donde han descubierto oro, que nunca dijeron que lo habían descubierto, claro, ni oro ni plata. Usan todo el agua que necesitan, no pagan esa agua en regiones donde la gente necesita el agua. Usan el cianuro y las ganancias son para ellos, porque hay una ley de minería que les favorece. Ya son 2 años que estamos luchando para que esa ley de minería sea reformada. En fin, la lucha es dura. Y aquí vamos a seguir, ¿no? Aquí vamos a seguir. Vamos a seguir porque solo la resistencia de la gente. No hay otra alternativa. Solo eso, resistencia pacífica. Buenos días, adelante. Y también las marchas, porque si no hacemos las marchas, entonces 6, como quien dice, nos dormimos y ellos se levantan. Sí. En fin, vamos a ver cómo sigue todo. Ahí y nos amenazan, eso es lo que a veces nos baja. La gente que en Guatemala estamos degenerados. No sé si ustedes oyeron la noticia esa hace como 2 días, de un señor en la zona 18 que apareció el cuerpo por un lado y la cabeza en otra colonia. Pues sí. Lo dijeron en Eso, ya varias personas. Lo que pasa que, ¿sabes? Hacen esos asesinatos así con tanta crueldad para meter miedo, ¿no? Exacto. Pues miren al frente, Sin duda este es el año más violento en la historia de Guatemala, con 6.000 homicidios. Y de todos esos homicidios, menos del 3% llega a juicio y menos del 1% llega a sentencia. Es decir, que más del 97% de los homicidios que ocurren en el país quedan impunes. Entonces, estamos viviendo lo que el procurador ha llamado el reino de la impunidad. Y esta impunidad se explica porque durante todo el conflicto no se castigó a ningún criminal y todos estos criminales siguieron operando y siguieron contaminando. Tenemos una policía totalmente corrupta. Durante el conflicto armado se calcula que cada año morían unas 4.000 personas durante los peores años del conflicto. Este año, como les repito, ya vamos a tener 6.000 homicidios, más que durante el conflicto armado interno. Hay que entender que la inseguridad es hija del modelo, y el modelo sirve a los que siembran inseguridad. Y en el marco de la política contrainsurgente se desarrollaron en el país no solo una cúpula militar poderosa, sino redes de crimen organizado muy sólidas. Cada vez que una banda de secuestradores cae, cada vez que se logra capturar a un grupo de narcotraficantes, atrás de ello aparece un militar. De manera tal que hay propósitos económicos detrás de la violencia, pero también hay propósitos políticos. La violencia sirve en este caso como un gran vehículo para mantener a la población con miedo. Ya no solo con miedo a perder su trabajo, ya no solo con miedo a no encontrar trabajo, ya no solo con miedo a la supervivencia cotidiana en el sentido en el que en cualquier país civilizado se le conoce, es decir, empleo, acceso a salud, acceso a educación, sino la supervivencia en términos de vida misma. Vamos a ver aquí, parece un momentito que estés de... Buenos días.
Buenos días. ¿Cómo amaneciste tú? Por ahí todo bien, señora. ¿Todo bien? Sí. Buenos días. ¿Qué están haciendo? Es una asamblea de la Junta Departamental de la Coordinadora de Seguridad Ciudadana. Aquí. Sí, Qué bueno. Sí. ¿Tú participas? Sí, ahí como vengo ya de parte del colegio. Perfecto. Sí, bueno, ahí me informas después. Sí, está bueno. Yo estoy interesado en saber qué están haciendo. Muy bien. Es que están viendo el asunto de la delincuencia aquí, ¿no? Que ha habido secuestros, ha habido extorsiones. Entonces la gente se está organizando ahora. Porque es difícil, nos vemos, es difícil ahí con la policía, ¿no? Sí. Entonces la gente se está organizando, están organizando turnos de vigilancia, están poniendo sirenas para avisar si hay algo anormal. No hay confianza en la policía. En San Juan Zacatepeques hay comunidades que se han organizado y que van armados y se tapan la cara y controlan la población y preguntan a dónde van y están abusando del poder, ¿no? Sí, ese es el otro lado negativo. Grupos de particulares sin control del Estado que se atribuyen el derecho de ejercer la violencia y decidir quién es culpable y encima ejecutarlo, ¿verdad? Hacen listas de personas indeseables y van sistemáticamente ejecutándolas. No hay mucha diferencia entre lo que ocurrió en el conflicto y esto. Impresiona ver el número de casos de ataques, de atentados, de allanamientos de casas, de destrucción, de controles de personas que estamos involucradas en el tema de la defensa de los derechos humanos. Eso significa que en este país siempre hay grupos que no quieren que las cosas cambien y que siguen pensando que la fuerza es el único modo para acallar las voces de los que queremos una Guatemala diferente. En el 2005 nos hicieron 14 amenazas de muerte, que nos fueron a pintar todos los espacios de los corredores en Montecristo. Te vamos a matar, no queremos maestros guerrilleros. Micaela, si seguís trabajando por los derechos humanos, aquí te vamos a matar en la puerta de la oficina. Maestros, si quieren vivir, dejan de laborar en este centro. Micaela Zamora, estás fusilada. No le avisemos a la policía. Si esto es el ejército y la policía, entonces no le avisemos, porque si les avisamos nosotros vamos a ir a entregarnos con ellos. Mejor hagámoslo por aparte. En el 2006 regresan 9 amenazas. Se meten a Montecristo, pero se meten a las oficinas y destrozan todo. Y como todo es intimidación y terror, con las manos llenas de sangre, las dejaron así marcadas en las ventanas del escritorio donde yo me siento. En esa ventana, los teléfonos, los auriculares del teléfono, los agarraron y le dejaban manchados de sangre. Yo he recibido en lo que van de los últimos 5 años 3 amenazas, ¿no? La primera, pues, fue un anónimo, unas llamadas telefónicas. La segunda sí fue un intento ya de quitarme la vida hace 3 años. Y la última fue este año, en el mes de marzo, que también hubo una amenaza directa a través de una de nuestras religiosas que trabajan aquí. La organización de la que soy parte, el Frente Nacional de Lucha, lleva en los últimos 3 años 21 compañeros asesinados, 21 dirigentes, que sabemos son asesinatos selectivos, pero que en todos los casos las autoridades se lo atribuyen a delincuencia común. En todos los casos hay total impunidad, no hay un solo detenido, no hay una sola persona a la que se le haya abierto causa alguna por estos crímenes. De manera que efectivamente la violencia, la inseguridad se convierte en generadora lleno de miedo, en algunos casos de terror incluso, y es hija del modelo social que en Guatemala se impone, en este caso, a fuego y sangre.